Antes de empezar, quiero contarte un poco que las emociones son procesos adaptativos que se activan en nosotros de forma automática, reaccionando a cambios que pueden ser significativos para nosotros. Estos cambios pueden ser internos, por ejemplo, tener un pensamiento de me he dejado las llaves de casa en algún lugar o la puerta abierta, que genera algún tipo de emoción en nosotros. O externo, por ejemplo, me encuentro por la calle a una persona con la que he tenido un conflicto. Por lo tanto, las emociones nos dan información y en todo caso siempre van a ser más parte de la solución de lo que nos está ocurriendo que del problema. Serían algo así como las luces del salpicadero de un coche en el que nos está informando que nos estamos quedando sin gasolina en el caso de la reserva. Las emociones se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas universales que independientemente de la raza y de la cultura están en todos los seres humanos. En cambio, las secundarias son más subjetivas y en ellas nos podríamos encontrar las envidias, celos, vergüenza, culpa. Superar el miedo, hacer las cosas sin miedo. ¿Te suena de algo esta frase? ¿Se trata de eso realmente? Hoy quiero compartir contigo quizá una forma diferente de relacionarte con el miedo. Como decíamos antes, las emociones son funciones adaptativas y el miedo no es menos. El miedo nos está avisando de que existe una especie de desproporción entre la amenaza a la que me estoy enfrentando y los recursos que creo que tengo o que dispongo para enfrentarme a esa amenaza. El miedo es una emoción muy incómoda de sentir. Así, por ejemplo, a nivel físico podemos sentir sudoración, taquicardia, respiración acelerada, tensión muscular. A nivel psicológico, podemos tener dificultad en la concentración, incluso cometer sesgos heurísticos porque necesitamos pensar muy rápido, posible que aparezcan sesgos catastróficos para estar alerta, que incluso muchas veces pueden ser erróneos, pero en esas ocasiones donde necesitamos activar nuestra amenaza para poder luchar o huir y sobrevivir, pueden ser muy necesarios y útiles. Podemos tener miedo a muchísimas cosas. Miedo al dolor, a sufrir, al abandono, al rechazo, a la muerte, a envejecer, a la pérdida de una pareja, a la pérdida de un familiar. Podemos tener miedo a muchísimas situaciones. Además, podemos desarrollar creencias relacionadas con esas emociones, en este caso con los miedos. Por ejemplo, podemos creer que si expresamos los miedos somos unas personas débiles o cobardes o si sentimos el miedo. Entonces, lo que vamos a provocar es tender a evitarlo, a reprimirlo, a suprimirlo, a no querer sentirlo. Con lo que eso puede conllevar. La gran mayoría de nuestros miedos son anticipaciones catastróficas que no suelen ocurrir. Aún así, el miedo sigue estando y yo creo que es importante ver que puede implicar una gestión adecuada del miedo. Primero hay una amenaza que vamos a percibir, que vamos a reconocer. Luego aparecerán las sensaciones del miedo, aparece el miedo en nosotros, esa emoción. Recuerda que el miedo nos está informando sobre todo de la desproporción que hay entre los recursos que yo siento o que percibo, creo que tengo, y los que necesito para hacer frente a la amenaza que tengo enfrente. A mayor sea la distancia entre los recursos que tengo y los que creo que son necesarios para hacer frente a esa situación de amenaza, mayor la intensidad del miedo. Y luego hay una especie de respuesta interna que es la que nos va a permitir adecuar de forma más funcional o menos esa solución que tenemos que tomar. Digamos que una respuesta disfuncional sería aquella en la que yo me enredo con mi miedo, me vienen pensamientos catastróficos que me dan más miedo, tengo miedo de sentir miedo, las sensaciones de miedo me generan más miedo y puedo llegar incluso a una especie de parálisis. Digamos que lo ideal sería que en nosotros el miedo fuera funcional y nos permitiera dar respuestas más moduladas y adecuadas a la amenaza que tenemos delante. Si ignoramos el miedo y no contactamos con él, nos podemos volver personas kamikaze prácticamente. Y si tratamos de evitarlo, sabemos que si evitamos el miedo, al final lo intensificamos. Mira cómo se desarrollan las fobias, ¿no? Estrategias para regulación, la activación que nos produce el miedo en nosotros hay muchísimas. Técnicas de respiración, técnicas de relajación, meditación, mindfulness, visualizaciones, tener el apoyo de alguien, exposición gradual. Desde mi punto de vista, considero muy útil el crear como una especie de contorno de seguridad respecto a las situaciones de miedo.
Antes de nada, comentarte que el enfado se diferencia del miedo, aunque es una energía que nos prepara el miedo para la lucha o la huida. La diferencia es que el miedo nos avisa de que no tenemos recursos. Por ejemplo, cuando estamos frente a un león, eh, nuestro primer instinto, nuestro primer impulso es huir. No tenemos recursos para enfrentarnos a él. En cambio, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una mosca que nos está molestando cerca, ¿no? Enseguida el movimiento es de seguridad de apartarla de nosotros. La energía del enfado lo que nos lleva es a resolver la situación porque sentimos que tenemos recursos para poder hacerlo. Entonces, ¿cuándo surge el enfado? El enfado es una emoción que suele aparecer cuando tenemos algún sentimiento o sentimos que hay alguna injusticia, cuando sentimos que está amenazado nuestro bienestar o cuando de alguna forma también se obstaculiza alguno de nuestros deseos. Por lo tanto, es una energía que incrementa nuestros recursos para poder resolver un problema. También aparece en situaciones de autodefensa. El enfado es una energía importantísima que en nuestra sociedad tendemos a bloquear y también nos ayuda a poner límites, ¿no? Por lo tanto, el enfado es una energía que nos ayuda a resolver una situación. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las empeoramos porque lo utilizamos de una forma destructiva, tanto para nosotros como para los demás, tanto para nuestra salud como para la de los demás. Una de las cosas que tendemos a hacer con la energía del enfado es reprimirlo. Reprimimos el enfado ante una situación y lo que hacemos es fijarlo, cronificarlo, dejarlo estancado en un sitio, generando lo que se conoce luego como resentimiento. Resentimiento, volver a sentir. Es un enfado que quedó fijado por no ser resuelto, la expresión de aquel momento, de aquella situación. Yo sentí dolor, sentí enfado y como no lo elaboré, quedó aquello estancado en mí. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? Pues ser honestos. Si realmente hay algo que me está enfadando, me está molestando, me está doliendo, permitirnos ser vulnerables y expresarle a la otra persona el impacto, ¿no?, de lo que ha expresado ante nosotros y poder ser honesto con ella. En el otro extremo nos encontramos cuando el enfado lo desplazamos, se va de la situación hacia la que queremos solucionar, hacia la persona que está enfrente, convirtiéndola en un enemigo. En ese momento, el enfado, en vez de solucionar, de permitirnos solucionar, se convierte en una energía a desplazar para destruir o ganarle al otro. En ese momento aparece lo que llamamos la hostilidad. Y sí es cierto, el enfado es una energía que aparece muy rápida, pero ¿qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, yo creo que en lugar de centrarnos en desencadenantes, ¿no? ¿Dónde está el desencadenante que nos lleva a la explosión? Es tener un poco de conciencia corporal e ir un poquito más atrás en el tiempo. Me gusta verlo de esta forma, como una acumulación de energía en nosotros, que ya hay un momento en donde no la podemos controlar más y tendemos a explotar. Por ejemplo, primero hay una situación que a mí me genera molestia. Me molesta porque hay algo que sensorialmente me parece desagradable, quizá el taladro de un vecino. Después de la molestia, si yo eso no lo resuelvo, es posible que aparezca la irritación. La irritación es, me está molestando algo, pero ya empieza a llegar a cierto límite. Luego es posible que pueda aparecer la frustración. Ya no solo me resulta molesto y está llegando a estos límites, sino deseo que el taladro pare, la persona que está taladrando en el piso de arriba pare de taladrar. Y si no hago nada con esa energía que está apareciendo en mí, es posible que luego pase a enfado o rabia. Ya la situación me empieza a enfadar, me empieza a ser bastante desagradable y acumularse mucha energía dentro de mí. Esa energía me genera mucha tensión en mi cuerpo, nerviosismo, empieza a mezclarse con muchas otras emociones y situaciones hasta que es posible que aparezca esa hostilidad donde ya ni siquiera utilizo o puedo utilizar la energía para solucionar, que es que a lo mejor tocarle al vecino para que, por ejemplo, use el taladro en determinada hora para que nosotros podamos descansar, sino que la energía va desplazada al propio vecino en sí. Ya él es la amenaza, ya él es la persona a la que hay que ganar, entre comillas, y no la solución que buscábamos, que era que el taladro no estuviera funcionando a determinadas horas. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que aparece muchísima energía dentro de nuestro cuerpo que no sabemos cómo canalizar bien. Esta energía necesitamos descargarla de alguna forma. Cómo poder descargarla es clave. Para ello es importante muchas veces
que pase algo de tiempo. Eso de famoso contar de hasta 10 puede ser muy útil, pero igualmente también hay muchísima energía en nuestro cuerpo que es posible que necesitemos descargar de alguna forma, bien con saltos, con movimientos corporales que nos permita desplazar esa energía. Es posible que también, si estás acostumbrado, lo puedas hacer a través de las técnicas de respiración o de relajación. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante para poder gestionar esos impulsos de agresividad o para no reprimir tanto la energía del enfado y poder canalizarla de forma sana, la conciencia corporal. Recuerda que el tiempo es importante porque conforme va pasando el tiempo, si no le doy mucho si no estoy rumiando mucho la historia, es posible que también pueda relajarme al respecto. Con esa energía que ya he descargado un poco de mi cuerpo y la puedo utilizar mejor, expreso mi autoafirmación, que es pedir el deseo o la necesidad que tengo respecto a la otra persona, por ejemplo, y el impacto que ha generado en mí, por ejemplo, si es el taladro, la molestia que me está ocasionando, ¿no? Y para terminar, incluir una propuesta para reparar la situación. Quizá eso, tender una especie de puente para que la otra persona nos pueda ayudar y nosotros también a ella, ¿no? Quizá llegar a un acuerdo entre los dos para que de determinada hora a determinada hora pueda dejar de usar el taladro o a determinada hora lo pueda usar, ¿no? La tristeza es una emoción que aparece cuando se produce algún tipo de pérdida importante para nosotros, por ejemplo, en una ruptura de pareja. Pero es posible que también aparezca cuando se dan cambios, en el caso de, por ejemplo, de una mudanza, de un cambio de casa o un cambio de trabajo. Normalmente en la tristeza se produce una caída importante de la energía en nosotros, produciéndose una reducción importante en nuestra fuerza, en nuestra impulsividad, en nuestro estado de ánimo y también en nuestra actividad cognitiva. Por lo tanto, la tristeza es una emoción que promueve la cohesión, el apoyo social, la empatía por parte de los otros y nos lleva a un estado de recogimiento, de interiorización, de autoconocimiento y también de reintegración o de recolocación de eso que hemos perdido. A través del asco, lo que buscamos de alguna forma es mantenernos alejados de algo que puede ser potencialmente peligroso para nosotros. Aunque inicialmente se asocia o se asoció al sentido del gusto, porque de alguna forma todo aquello que podía ser ingerido por nosotros, que pudiera ser dañino o que pudiera generarnos algún tipo de malestar, esa sensación de asco nos invitaría a expulsarlo fuera de nuestro organismo. También es cierto que aparece el asco en otro tipo de situaciones, con otro tipo de sentidos, por ejemplo en la vista. Puede estar muy relacionado tanto con el miedo y las fobias, por ejemplo, cuando las personas desarrollan fobia a ciertos animales o ciertos insectos, como por ejemplo las arañas, y también de alguna forma a juicios morales, ¿no? Como hablábamos antes respecto a la situación de ciertas situaciones que nos puedan dar asco. Tiene que ver también mucho con la cultura. Por lo tanto, el asco es una emoción que activa en nosotros el autocuidado y la higiene. Eh, Concreto sobre la emoción de la sorpresa. Está entre las emociones primarias, fundamentales. Entonces parece que es una emoción que compartimos los seres humanos. Y suele aparecer como una emoción neutra y que está conectada con la curiosidad y la inocencia. Y es neutra porque en principio nos quedamos a la espera de alguna forma a ver hacia dónde dirigir la energía. Es como un impas que se produce hasta que sepamos exactamente qué es lo que va a ocurrir después y por lo tanto la aparición de una nueva emoción. Por lo tanto, es una emoción que suele durar muy poco en el tiempo y aunque es un estímulo neutro prácticamente de forma muy rápida, una vez que hemos estado en contacto con ese estímulo que nos generó curiosidad o interés inicial, automáticamente aparece una nueva emoción después de ella. ¿En qué situaciones has sentido sorpresa o has vivido sorpresa? ¿Qué ha aparecido después de la sorpresa?
¿Ha aparecido una emoción diferente? ¿Cuál de ellas? Respecto a las emociones fundamentales, primarias, tenemos la emoción del miedo, de la ira, de la tristeza, del asco, de la sorpresa. Y casi todas tienen como una sensación desagradable de sentir. Y esta semana vamos a hablar de la alegría. La alegría es una emoción de intensidad o activación agradable por haber conseguido o logrado algo que era importante para nosotros. O cualquier experiencia de la que disfrutamos o apreciamos. De alguna forma también nos ayuda a aliviar o a disminuir las sensaciones desagradables de otro tipo de emociones. Por ejemplo, en oposición a la tristeza. Es una emoción que invita a socializar, nos encanta compartir con personas que disfrutan o expresan alegría y de alguna forma también nos ayuda o nos invita a impulsarnos a hacer más de eso que nos produce alegría. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría por haber logrado algo, haber disfrutado de alguna experiencia? Te leo en los comentarios.